Ayer veíamos una conferencia de prensa que brindaron dirigentes y candidatos de Unidad Ciudadana pidiendo o haciendo una serie de reclamos. Uno de los que participó es Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana y además un reconocido dirigente. Leopoldo, gracias por atendernos. Buen día. A ustedes por la amabilidad de llamar. No, por favor. Leopoldo, bueno, ¿podemos explicar un poquitito los pedidos que formularon ayer ustedes al Gobierno Nacional? Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar hay que señalar que lo hacemos con la pretensión de que no se vuelva a producir el 22 de octubre el mismo papelón que la Argentina tuvo que vivir en la elección del 13 de agosto, cuando el presidente de la Nación, nada más ni nada menos, le mintió al pueblo argentino, a los 40 millones de argentinos, adjudicándose un triunfo que no había sido tal. Digo esto porque si esto hubiera sido protagonizado por un funcionario electoral o incluso por el candidato Burlich de Cambiemos, bueno, igual hubiera sido grave, pero no hubiera tenido el impacto, la magnitud que tuvo esa mentira, que ahora se revirtió contra la seriedad de la Argentina, porque incluso en el mundo, la semana pasada, cuando se conocieron los resultados definitivos, los diarios más importantes titulaban sobre el papelón que había significado que finalmente una elección que se le adjudicaba al oficialismo la terminara ganando la oposición. Entonces nosotros queremos evitar que esto vuelva a reproducirse. Para eso, ¿qué pedimos? Primero, que el software de la elección, que es el que, digamos, se utiliza para el escrutinio provisorio, sea entregado no solo a Unidad Ciudadana, sino a todos los partidos políticos participantes, para que podamos auditarlo, tanto el que se usó el 13 de agosto para saber qué pasó, como el que se va a usar en octubre, que es distinto porque ya son menos los partidos políticos que participan y hay que rediseñar el software. Nosotros lo habíamos pedido antes de la elección y nunca nos habían dado esa posibilidad de acceder para auditar el software. Segundo, pedimos que se aparte la Gendarmería de la custodia de los comicios. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya ese día, 13 de agosto, habíamos tenido denuncias de que personal de la Gendarmería se excedía en sus funciones y pretendía imponer en algunos comicios reglas de juego referidas a lo que había pasado en la elección. Claro. Entonces, nosotros reclamábamos que el personal de Gendarmería no impusiera, digamos así, normas que están fuera de su competencia y de cualquier fuerza que participe en la custodia del comicio, que está dirigida exclusivamente a evitar que haya incidentes y a que el comicio se desarrolle normalmente. Pero lo más grave ocurrió después del comicio. La actual conducción de la Gendarmería, que no nos genera a nosotros y creo que a muchísima gente ningún tipo de confianza, envió el 23 de agosto un radiograma a todas las fuerzas, a todas las guarniciones, sí, en el que dice más o menos lo siguiente: que en conocimiento de que hay un plan de agitación por un panfleto que adjuntan, que tiene carácter además anónimo, que involucra a fuerzas de izquierda radicalizadas y el kirchnerismo, ponen alerta, etcétera, etcétera. Bueno, es muy largo el radiograma. Eso implica generar hostilidad por parte del personal de Gendarmería hacia una de las fuerzas participantes en el comicio. Eso significa la absoluta incompatibilidad de que Gendarmería participe en el control del comicio, y entonces pedimos que esa porción de Gendarmería, porque en el control del comicio participan muchas fuerzas, sea reemplazada por personal de Fuerzas Armadas. Ajá, ese es el pedido concreto. Ahora, Leopoldo, más allá de la conferencia y de dar a conocer esta petición, ¿cómo se formaliza esta petición? ¿Ustedes presentaron algún escrito? ¿Ante quién se presenta? ¿Cómo es esto? Se presenta pidiendo el software a la justicia electoral. Ajá. Y el reclamo a la Gendarmería, o mejor dicho, ante la Gendarmería, también ante la justicia electoral, porque la justicia electoral es la que monitorea lo que se llama el comando electoral. Claro. El comando electoral, que está coordinado por un general, integrado por todas las fuerzas, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeronáutica, etcétera, etcétera.
Así que por esa vía es que se van a formalizar, supongo que hoy, ya el escrito para pedir el software estaba preparado ayer, se van a formalizar estos reclamos. Bien, perfecto. Bueno, pareciera que no tendría demasiado sentido negarse, ¿no? Digo, por ejemplo, a que se pueda auditar el software. Qué mejor que todos estén conformes con el software que se usa y se desaliente cualquier tipo de sospecha en ese sentido. Pareciera que no van a encontrar obstáculo en ese pedido. No sé en el otro, en el caso de Gendarmería, si no pueden aducir que no hay la fuerza suficiente para reemplazarlos o alguna cosa de esa, pero pareciera que lo del software es, digamos, que tiene que quedarse, porque además, ¿qué otra fuerza se va a oponer a que les puedan mostrar el software que se va a usar, no? No, pues yo supongo que en ese sentido el resto de las fuerzas políticas también van a sentirse más seguras si pueden acceder a auditar el software. Lo que pasa ¿qué ha hecho la empresa? La empresa le manda el software a la justicia electoral, no se lo entrega a las fuerzas políticas. Pero la justicia electoral considera que el escrutinio provisorio no tiene validez, porque dicen que el escrutinio provisorio lo lleva adelante el Ejecutivo, y es cierto, lo lleva adelante el Ejecutivo de turno, a través del correo y del contrato que el correo hace con alguna empresa, en este caso Indra. Y entonces la justicia electoral tampoco lo audita. Por lo tanto, no lo audita nadie, no se lo entregan a los partidos políticos. La justicia electoral no lo audita porque dice que para ellos la validez es la del escrutinio definitivo y no la del provisorio, y entonces queda sin auditarlo, que es un verdadero disparate. Entonces me parece que eso hay que corregirlo y efectivamente hay que abrir la posibilidad de que los partidos auditen el software. Bien, estamos hablando con Leopoldo Moró, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Leopoldo, no puedo dejar de preguntarle por el tema Santiago Maldonado. Ayer, mientras ustedes estaban con la conferencia, digamos, se empezó a dar a conocer lo que ya la mayoría sospechaba, que el ADN de las manchas hemáticas en el puestero no tenían que ver con Santiago Maldonado. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Mi reflexión es que ya ha pasado más de un mes, que todas son maniobras dilatorias y que lo único que no ha hecho el gobierno es investigar la hipótesis más plausible, más segura, que es que Santiago Maldonado desapareció durante el desarrollo del operativo que Gendarmería llevó a cabo ese día en esa zona. Es la única hipótesis que el gobierno no ha investigado y además ha intentado encubrir. Efectivamente, ayer el estudio del ADN que hizo la Facultad de Farmacia y Bioquímica dio por resultado que esas 2 o 3 gotas de sangre que estaban en la casa del puestero no pertenecen a Santiago Maldonado, con lo cual se cayó una operación que habían montado para hacer creer que Santiago Maldonado había sido acuchillado por el puestero, que se lo habían llevado muerto a Chile por un paso que solamente conocen los mapuches, y que lo habían arrojado en Chile. Yo creo que esto, más la decisión del juez de dejar en libertad a 30 personas detenidas en Plaza de Mayo, y el fiscal promover que se investigue a la policía porque todas las actas de detención estaban fraguadas, pone de manifiesto que la violencia institucional la maneja o la desata el gobierno por una especulación electoral. Y eso me parece que es muy serio, porque está diciéndonos que el riesgo para la democracia es el propio gobierno. Así como es un riesgo para la paz social por las políticas económicas de ajuste que lleva adelante, ahora se ha transformado también en un riesgo para las instituciones. Bien, aquí nos pasan de producción que lo que ha hecho el gobierno en este caso es anunciar que mediante un comunicado anuncia que aumenta la recompensa a cambio de información sobre el paradero de Maldonado y da un teléfono al cual comunicarse y dice que va a aumentar lo que se le pague a quien dé información sobre Santiago Maldonado. Parece ser el próximo paso que da el gobierno tratando de encontrarlo, ¿no? El gobierno tendría que haber puesto en marcha el protocolo que indica que cuando una fuerza de seguridad está bajo sospecha
de haber participado de un acto ilegal, lo primero que se hace es apartar a quienes tienen la responsabilidad institucional de llevar adelante un determinado operativo. Lo que pasa es que el gobierno no lo hace porque la responsabilidad la tuvo el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que estaba en el lugar de los hechos. Y que participó ilegalmente, porque el jefe de gabinete o cualquier funcionario del Ministerio de Seguridad no puede interferir en la cadena de mandos de las fuerzas de seguridad y dar órdenes en el lugar. Entonces, como necesitan proteger a Nochetti y proteger a la ministra, porque si se comprueba a esta altura la desaparición forzada de Santiago Maldonado, además de la responsabilidad política, van a incurrir en responsabilidad penal por un delito de lesa humanidad, es hacer exactamente lo que no tienen que hacer. Acá el problema no es que aumenten o no el monto de la recompensa. Acá el problema es que, bueno, ya es medio tarde porque ha pasado un mes, pero el problema es apartar a los que fueron responsables, pedirle la renuncia al jefe de gabinete de Patricia Bullrich, peritar los teléfonos del jefe de gabinete, que mintió además porque la ministra dijo, y yo a veces cuando tengo que decir estas cosas, la verdad que siento que nos están tomando a todos por tontos, por estúpidos. La ministra dijo que el jefe de gabinete había pasado por el lugar y que había bajado a saludar a un gendarme y siguió viaje en el medio de la estepa de la Patagonia. Pero ¿cómo es posible que le mientan así a los argentinos? La burla, porque esto es una... Y además a la familia. ¿Usted sabe lo que es para esa madre que tiene a un hijo desaparecido hace un mes, que un día le inventen con la complicidad de los diarios oficialistas que el hijo apareció en Entre Ríos con una novia, después que apareció un cadáver en el río de Chubut, después que apareció el cadáver en Chile, después que lo había matado un puestero? La están matando a esa madre en cuotas. Esta gente, Patricia Bullrich tiene que renunciar ya, y la cúpula tiene que renunciar ya del ministerio, y hay que ponerse a trabajar en la única investigación que puede dar con Santiago Maldonado, que es lo que pasó en ese momento, en ese lugar. Hay que dejarse de llevar adelante maniobras dilatorias, de engaño. Es increíble, pero ¿qué quieren hacernos creer? ¿Que se lo llevó un ovni en la Patagonia? Leopoldo, ha sido un gusto hablar con usted, se nos terminó el programa, pero bueno, le agradecemos que nos haya atendido, ¿eh? Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Leopoldo Moro, el candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, indignado, ¿no?, con el tema de Santiago Maldonado.